Oiga, 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 padre Josecito, ¿qué no me va a sacar del cajón? Porfas, porfas. Está bien, Peperucho. A ver, vamos a sacarte de ahí para que te sientas a gusto. A ver, ¿cómo estás? ¿Mm? ¿Ya te sientes mejor? Ay, sí, padre. Es que eso de estar en el cajón no es nada bonito. Pues lo entiendo, Peperucho, pero bueno, solamente puedes tener participación de vez en cuando, porque los videos tienen que ser no muy largos. A veces siento que me paso un poquito. Ay, pero están interesantes, ¿verdad, amigos? Así que hable todo lo que quiera. Oiga, ¿y por qué se tapa la boca, Pues para que no vean, para que no vean, para que no vean que está hablando por mí. Ay, Peperucho, eres tremendo. ¿Qué tienes en esa cabecita, Bueno, hoy, ¿qué nos va a contar, padre? Pues, como ya te dije, les voy a contar otras cosas que sucedieron en la catedral, pero tienes que irte al cajón porque no puedes estar aquí. Ay, 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 no, ya te pongas triste, total. Estás muy cómodo en el cajón, así que ándale al cajoncito, ¿sí? Ok, está bien. Bueno. Ay, amigas, amigos, qué gusto saludarlos en esta forma divertida con el Peperucho. Y fíjense que anoté los puntos pendientes en el video anterior para que no se me olviden. Y les estaba comentando que en el año 2000, ante la situación de la catedral que estaba abandonada por los fieles, por los turistas, con muchos problemas, pues el cardenal me pidió que fuera a la catedral. Para entonces yo ya tenía la experiencia de estar al frente de la Comisión Nacional de Arte Sacro de parte del episcopado. Esto significa que todos los obispos me habían puesto al frente para coordinar acciones en todas las iglesias, restauraciones, nuevas construcciones, etcétera, que necesitaran apoyo académico, apoyo de información. Y de esta manera, por esta razón, el cardenal pensó que sería importante que estuviera en la catedral. La catedral, hay que recordar, es la iglesia más importante de una ciudad, de una arquidiócesis, porque representa el lugar donde el obispo enseña, administra, gobierna, preside la liturgia, etc. Y por lo tanto es el lugar más importante, y la Catedral de México, con todos los años de historia, con todo el acervo cultural, con todo el acervo histórico, artístico, pues es un lugar importantísimo. Por esta razón, la catedral necesita tener pues muchas áreas de trabajo, relaciones públicas con el gobierno, relaciones públicas también con museos, relaciones públicas con restauradores, relaciones públicas con amantes de la historia, del arte, también con quienes quieren recibir información de los archivos de la catedral, con los reporteros que visitan la catedral para hacer algún reportaje importante, con las personas distinguidas que llegan a la catedral como visitas especiales, con los organistas que quieren tocar los órganos monumentales, en fin, una gran cantidad de áreas en las que se puede trabajar y evidentemente con el cuidado de la obra que se conserva ahí. Pues bien, yo llegué después de que el cardenal me da el nombramiento de palabra, me dice, vas a la catedral de parte mía y dices que yo te doy el cargo de sacristán mayor. Sacristán lo entendemos como pues el encargado de las parroquias que abre y cierra la iglesia, barre, limpia, acomoda los ornamentos, etc. En el caso de la catedral, la palabra sacristán mayor significa encargado de muchas áreas, encargado de muchas áreas como las que les he mencionado. Pero para esto, las catedrales, como la de México, tienen un cabildo. ¿Qué es el cabildo? El cabildo es un grupo de personas, de sacerdotes, que el cardenal ha nombrado específicamente y que tienen un cargo para siempre. Este cargo dura hasta la muerte de las personas.
Estos sacerdotes pueden estar de párrocos en otro lugar, de capellanes en otro lugar, de maestros en otro lugar, pero en la catedral prestan un servicio como canónigos. ¿Y qué tienen que hacer? Entre todos los canónigos, encargarse de que la catedral funcione en todos los aspectos, en el aspecto musical, en el aspecto litúrgico, en el aspecto de cuidado del lugar y muchas cosas más. Y entre todos los canónigos hay uno que ellos eligen, y es el deán. El deán, la cabeza del cabildo, que representa a todos y toma algunas determinaciones que son importantes. Y hay entre todos los canónigos un chantre, que es el encargado de todo lo que tiene que ver con los órganos, con el coro y este tipo de cosas, ¿no? Hay otro que se encarga del archivo, hay otro que se encarga de las predicaciones de la catedral, y hay un sacristán mayor que, como ya les he dicho, tiene que ver con más cosas. Y cuando yo llegué y me presenté con el padre Ávila Blancas, Luis Ávila Blancas, un gran conocedor de arte, surgió de la congregación del oratorio, estuvo al frente de la profesa, hizo grandes trabajos en la catedral y defendió también la catedral en contra de algunos arquitectos del gobierno que querían hacer cosas que no eran convenientes en la catedral. Y bueno, me presenté con él y le dije, mire, señor Luis Ávila, el cardenal me pide que le informe que va a cesar su cargo y que yo voy a estar en su lugar. El canónigo Luis Ávila Blanca es una persona ya bastante mayor, de más de 60 años, comparado con los poquitos años que tenía yo. Por lo tanto, estaba yo hablando con una gran autoridad. Y él así simplemente me dijo, mira muchachito, aquí nadie te pidió y aquí nadie te quiere. Así que no podemos nosotros recibirte porque sabes que el cargo de sacristán mayor lo tiene que elegir el cabildo y no el cardenal. Tenía razón, porque dentro de los estatutos del cabildo se menciona que los cargos distintos que hay en la catedral tienen que estar presididos por canónigos y por lo tanto entre ellos mismos tienen que elegir a el que va a llevar un determinado cargo. Regreso tantito para hablar de los sacerdotes del cabildo. El cardenal, cuando elige a alguien del cabildo que se llama canónigo, todos los miembros del cabildo son canónigos, los busca entre quienes, entre los sacerdotes que él considera de mayor conocimiento, de mayor ejemplaridad, de mayor responsabilidad, etc. No crean que son cualquier sacerdote, ¿no? Son como dijo una vez un muchacho, la crema innata, así dijo él, del clero. Bueno, un pensamiento muy particular porque ciertamente tener el nombramiento de canónigo significa un grado muy especial. A tal grado que incluso los canónigos tienen que tener una vestimenta muy especial de un color como el color del obispo, por ejemplo, y otros elementos que son interesantes. Pues bien, entonces cuando yo recibí esta respuesta, pues me retiré bastante desilusionado y no pude ir hasta donde estaba el cardenal porque ya era tarde y entonces simplemente le hablé por teléfono. Señor cardenal, pues les quiero decir que yo cumplí la orden, llegué a la catedral, me presenté y lo que me dijeron es que, pues que no me aceptan. Y el cardenal se ve que se enojó porque me dijo, espérate tantito, no te alejes de la catedral, voy a hacer una llamada. ¿Qué habló? ¿Qué dijo? No sé. Lo único que sé es que me habló él me marcó y me dijo, preséntate nuevamente ante el padre Luis Ávila. Y ahí voy nuevamente, pero ahora con esta incertidumbre, a ver qué pasó. Y el señor Luis Ávila me dijo, pues sí, ya tenemos la orden concreta de que efectivamente eres sacristán mayor. Una cosa extraña, porque el sacristán mayor tiene que ser canónigo y tú no eres canónigo, eres un simple sacerdote.
Y yo le comunicaría al cabildo que tenemos que cumplir esta orden, porque ya me dijo el cardenal que va a hablar también con el deán. Y bueno, aquí eres ya el sacristán mayor. Yo te iré entregando las cosas conforme vaya pasando el tiempo, indicar lo que tienes que hacer. Pero así como molesto y entiendo un poquito su situación. Y le dije, muy bien, ¿en dónde voy a poder trabajar? ¿Dónde va a estar mi oficina? Pues ahí hay un escritorio para que ahí te ubiques y ahí vas a ir trabajando. Bueno, yo la verdad ni siquiera sabía lo que era el cargo de sacristán mayor y lo único que pensé es, bueno, si el cardenal quiere que las cosas funcionen más, voy a empezar a observar qué es lo que falta en la catedral. Y entonces, pues más que estar sentado en ese escritorio, desde ese primer momento bajé y empecé a observar la catedral. La gente que entraba, el movimiento, las obras, las capillas, los que estaban trabajando. Y entonces empecé a hacer una lista de cosas que se podían hacer. En primer lugar, me di cuenta de que la imagen más querida de la catedral era el Señor del Veneno. Un Cristo negro que, de acuerdo a la tradición, era un Cristo blanco, pero que en un momento en que alguien quiso envenenar a un sacerdote que celebraba todos los días ante ese Cristo, lo quiso envenenar, dicen algunos, que porque se había confesado de algún asesinato y después tuvo miedo de que el sacerdote fuera a denunciarlo. Entonces, sabiendo que el sacerdote besaba los pies del Cristo todas las tardes antes de irse a dormir, le puso veneno a los pies. Y cuando el sacerdote, se quedó ahí para ver qué es lo que pasaba, cuando el sacerdote, después de celebrar la misa, probablemente se acercó a besar los pies del Cristo, vio cómo el Cristo flexionó las rodillas para que el sacerdote no besara los pies, los levantó y empezó a convertirse de los pies a la cabeza en un Cristo negro, como absorbiendo el veneno. Aquella persona que había hecho esto confesó su pecado y por esta razón se supo que el Cristo había absorbido el veneno. Desde entonces se le conoce así y la gente piensa que esta imagen, así yo diría más que la imagen, Cristo, a través de la imagen puede ser, pero que esta imagen absorbe el mal de la persona. Entonces, si una persona está enferma, si una persona tiene un problema, si una persona tiene un conflicto, una necesidad económica, en fin, Cristo absorbe estos males y los convierte en algo positivo. Hay algo teológico cierto en esto, porque Cristo vino a absorber nuestro pecado y a pagar por el pecado del mundo para darnos la redención, la limpieza espiritual. Pues bien, entonces me di cuenta, en este lugar hay que poner mucha atención. Si algunas partes de la catedral están arreglando, esta parte tiene que estar lo más limpia posible, con las sillas adecuadas, las bancas adecuadas y con información que la gente sepa para que este lugar sea incluso una fuente que nos pueda ayudar en el aspecto económico. Porque en la catedral hay alcancías y si se necesitaba elementos para limpieza, para seguridad y para mantenimiento y muchas cosas más, pues se necesitaban recursos, porque el gobierno no da dinero para el mantenimiento de la catedral. Entonces, esta imagen, y traté de que estuviera siempre limpia, con un cendal bien acomodado y sobre todo la misa del Señor del Veneno, que fuera siempre cantada, con una predicación bien hecha, y funcionó. La gente empezó cada vez más y más y más y más a esta participación con cuestión del Señor del Veneno. Pero también me di cuenta que muchos niños y jóvenes iban a la catedral porque los mandaban y tenían que regresar a la escuela con un escrito: qué es la catedral, quién la construyó, cuántas capillas tiene, cuáles son las cosas. Y en la catedral faltaba información. No había guías, mini guías, y tampoco las capillas tenían una cédula. Para los que han estudiado algo de museografía o han ido a un museo,
Una cédula es una información que indica esta pintura, esta escultura es de fulanito de tal, de tal año, de tal tipo, barroco, renacentista, etc. Y entonces yo dije, voy a hacer una cédula para cada capilla. De tal manera que esta es la capilla de San Felipe de Jesús, el retablo que está ahí es de tipo tal, tal, las pinturas representan tal y tal cosa, y una escultura y con el dibujito. Felices los jóvenes y los niños porque así se asomaban a la capilla y podían entender todo lo que había en cada capilla. Hasta el día de hoy todavía están esas cédulas que han funcionado mucho y que me ayudaron también para hacer una mini guía. Porque en lugar de que los muchachos estuvieran escribiendo y escribiendo y escribiendo, ya se podían llevar la mini guía incluso con algunas fotografías y poder presentar mejor su trabajo en la escuela. De aquí vendrían después otras cosas que serían las visitas guiadas. Viendo que especialmente los sábados iba mucha gente a la catedral, pues vamos a hacer un grupo de guías. Ya el padre Salvador, que había estado antes, había tenido esta idea y había comenzado con algunas clases que daban el señor Carlos Vega y Socorro Sentíes, y había un grupo de personas de pastoral perfectamente capacitados. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues que todos los sábados se abran las capillas y cuando la gente entre, capilla por capilla, le vayan explicando todo. La gente feliz de la vida. Ese es un trabajo que hay que reconocer que inició el Padre Salvador, pero que después continuó la Escuela de Pastoral gracias a estos dos grandes maestros y después se sacó una publicación también que fue muy importante. Pero también algo que funcionó mucho para que la gente conociera la catedral, ¿qué creen que fue? Algo que surgió de esto. Un día, los veladores, había 2 veladores en la catedral que se quedaban toda la noche, me dijeron, padre, vamos a renunciar. Ah, caray, ¿y por qué van a renunciar? Es que en la noche pasan cosas raras. Y les dije, ¿qué? Pues cosas raras, padre, porque se oyen como ruidos, como lamentos, y nosotros pensamos que son fantasmas. Ah, caray. O sea, estas 2 personas tenían miedo y entonces me dijeron que por esto querían renunciar. Les dije, ¿saben qué? Me voy a quedar hoy en la noche con ustedes para ver si es cierto lo que me dicen, qué es lo que pasa. Y bueno, toda aquella noche en vela y ciertamente empezamos a oír cosas, empezamos a sentir cosas y entonces yo con este afán de checar cada cosa, cada situación, no me dejé llevar por la fantasía porque fácilmente, imagínense la catedral totalmente a oscuras, todo lo que puede pasar por la mente. ¿Cuánta gente ha vivido en la catedral? Abajo en la catedral, ¿cuánta gente enterrada? Y no solamente eso, sino que creen, en una ocasión, cuando estaban arreglando las columnas del centro de la catedral, escarbaron abajo de una de las columnas y empezaron a salir una gran cantidad de esqueletos y de cráneos que no se imaginan. Y es que durante un tiempo el exterior de la catedral fue panteón y cuando esta parte ya dejó de ser panteón, muchas tumbas, pues las abrieron y ¿dónde pusieron los esqueletos? Pues en una de las columnas de catedral, la iban rellenando, algunas columnas tienen partes huecas y cuánta gente muerta, vamos a decir así, esqueletos hay en catedral y la fantasía fácilmente podría decir, ¡ay! Se van a aparecer los muertos. Bueno, si Dios quiere, pueden aparecerse, ciertamente. No vamos a negarle a Dios la oportunidad de que algún difunto pueda dar algún mensaje. Dios puede hacer lo que Él quiera y si Él lo quiere hacer, Dios puede hacer que algún santo o alguna persona dé un mensaje para la conversión, para el arrepentimiento de algunas personas. Y bueno, resulta que ya analizando fríamente, quitándonos esta cuestión de la fantasía y del que el miedo, entonces, se oyen ruidos, no hay ventanas, habían quitado las ventanas para amarrar la catedral, entraban palomas.
Y claro, las palomas, ta. Pues no solamente es, sino que también las palomas de repente empiezan, bu, bu, bu. Ah, caray. Pero ya sabiendo que son palomas, ya no inventa uno cosas. Si uno no supiera que son palomas y de repente empieza a escuchar, bu, pues sí puede dar miedo. Por otra parte, los andamios de metal también iban teniendo cambios de temperatura. Y uno de los arquitectos después me dijo que el cambio de temperatura de los andamios que están ligados pieza por pieza puede hacer que de repente como que rechinen en las uniones. Y se oía así como... Y también, evidentemente, si no había ventanas, entraba el viento. Pero otra cosa, había gatos dentro de la catedral. Y ustedes saben que los gatos de repente hacen como niño que está llorando. Y bueno, entre otras cosas, esto fue lo que pasó. Y ya al final de toda la noche, en la madrugada, cuando ya amaneció, les dije a los sacristanes, a ver, vamos a analizar lo que pasó. ¿Se dieron cuenta de las palomas? Sí. ¿De los gatos? Sí. ¿Del aire? Sí. ¿De los andamios que esto crujen? Sí. ¿De la madera del piso que cruje en algunas partes? Sí. ¿Son fantasmas? ¿Sí o no? No. Ok. Entonces, ¿van a renunciar? No. Ya usted nos dio confianza. Además estamos en la casa de Dios. No nos va a pasar nada. Pero fíjense que aquella noche, mientras estábamos esperando algo, yo pensaba, ¿y qué tal que se apareciera el virrey que mandó hacer la catedral? ¿Y qué tal que aparecieran los que tocaban los órganos de la catedral? ¿Y qué tal que se apareciera el coro? ¿Y qué tal que apareciera fulanito de tal que hizo esto o aquello? Y entonces en mi mente dije, a ver, en las mañanas no se puede hacer una visita guiada en la catedral porque están trabajando todo el tiempo con el ruideral. Pero en la noche ya no trabajan. Y en la noche hacer una visita guiada, pues como que no está tan atractivo. Pero si le metemos fantasmas a la visita guiada, ¿qué tal? Y entonces hice un guión donde hice que varias voces hablaran. Primero, la voz, fíjense bien, la voz de la historia. La voz de la historia que iba a contar el origen de la catedral. Y en ese momento, cuando ella aparecía, era una mujer con vestidos del siglo XVIII, con peluca, y diciendo, soy la voz de la historia que habla en esta catedral. Y empezaba a contar la historia de cómo se originó. En este lugar estaba la gran Tenochtitlan. Y entonces aparecía hielo seco y reflectores verdes y azules. Y de repente aparecía en la parte de arriba el obispo que había mandado construir la catedral, hablando con el arquitecto que le mostraba los planes. Fíjense, en la noche, con luces, con efectos, y después decía la voz de la historia, y ahora les voy a presentar a mi hermana la voz de la música. Síganla. Y aparecía otra mujer, y era la voz de la música que conducía a la gente ahora al coro. Así la gente se movía en el interior, y allí en el coro, la voz de la liturgia decía, de la liturgia, la música, era la música, decía precisamente que en ese lugar se alababa a Dios a través de las oraciones de laudes, de música, etc. Y también presentaba los órganos. Y de repente los órganos aparecían arriba como dos muchachos vestidos también como barrocos y empezaba a pelear uno con el otro. Es que yo soy mejor que tú, yo tengo más flautas, yo tengo más tubos, a mí me hicieron primero, quién sabe qué. Sí, pues que la gente sepa quién es el mejor. Y entonces en ese momento empezaban a tocar los dos órganos, uno y otro, en un concierto para dos órganos magnífico, y de repente también mencionaba la voz de la música que lamentablemente un día en el año 67 se quemaron. Aparecía humo, aparecían fuego hechos con telas rojas, dando el efecto de humo, y después volvían a tocar los órganos con trompetas, recordando que fueron restaurados.
Terminado este cuadro, aparecía la voz de la liturgia. Otra mujer también ataviada de esta manera, que le decía a la gente, yo les soy la voz de la liturgia y les voy a decir que en esta catedral hay celebraciones de sacramentos presididas especialmente por el cardenal. Y en este lugar ha habido tantos obispos y este lugar se caracteriza por tal y tal cosa. Y cuando la gente iba pasando por el pasillo, todas las columnas iban encendiendo maravillosamente hasta llegar al altar mayor y ahí ella explicaba la historia del altar. Después invitaba a la gente a que entraran a la sacristía y toda la gente entraba a la sacristía y ahí había una escena un tanto cómica porque estaba un sacristán y un ayudante que estaba queriendo aprender del siglo XVIII y el maestro le estaba enseñando, mira, ese es el ornamento que usa el obispo y esto significa esto y este es el palio, y empezaba a sacar los ornamentos maravillosos de la catedral del siglo XVII, XVIII, que vinieron del Oriente y otras cosas maravillosas en un ambiente chusco. Pero también ahí explicaban las pinturas de la catedral. Y finalmente salían de ahí para ir al altar de los reyes, donde se explicaba todo ese altar, se iba encendiendo parte por parte, y al final los órganos y las trompetas tocaban una cosa con la que se finalizaba la visita. El espectáculo se llamó Voces de Catedral. Gustó tanto porque desde que la gente entraba en penumbra. Imagínense entrar a la catedral en penumbra con todo el pasillo lleno de veladoras. Y recibía a la gente como sacristán que les daba la bienvenida, les contaba la historia del Señor del Veneno y los invitaba a entrar. Y cuando entraban, veían a una mujer con zancos de 4 metros de altura, vestida como si fuera una mujer del tiempo del barroco, que iba conduciendo a la gente a sus lugares. Escuchar el coro de canto gregoriano, los órganos, bueno, esto hizo que me entregaran un premio en Bellas Artes por este espectáculo que duró más de 15 años. Lamentablemente se ha suspendido, pero era un espectáculo hecho por una compañía teatral excelente, con teatro, con órganos, y después más adelante hice otro más pequeño porque en esta representación participaba un coro, 2 organistas, 2 trompetistas, más los actores, más los que tenían efectos especiales. ¡Ah, caray! Era una producción muy costosa, pero después dije, vamos a hacer una más económica, donde nada más salga un chaparrito, también vestido como siglo XVIII, y este va a ser el conocimiento. Y va a salir una mujer grande también, en zancos, con vestido del siglo XVIII, y ella va a ser la ignorancia, porque siempre tenemos un conocimiento más pequeño que la ignorancia. Desconocemos muchas cosas. Y en esta otra visita, que era en gran parte para todo mundo, pero también para niños, la ignorancia iba preguntando ¿por qué se hizo la catedral? Y el conocimiento contestaba. ¿Y por qué el órgano? Y el conocimiento contestaba. ¿Y por qué este altar? Y el conocimiento contestaba. Y había solamente los 2 organistas, no había coro, pero era una visita también muy interesante. Y luego hubo otra obra de teatro que hice que se llamó Hidalgo el hombre. ¿Por qué hice esta obra? Porque Hidalgo estuvo enterrado en la catedral desde que lo fusilaron. Su cuerpo estuvo un tiempo en Chihuahua, pero después lo llevaron a la Catedral de México, hasta que después finalmente lo llevaron a el Monumento a la Independencia. Pero ahí en la catedral, bajo el altar de los reyes, estuvieron los héroes de la Independencia, y con motivo de un aniversario de Hidalgo, yo dije, vamos a hacer un monólogo de Hidalgo con música. Hidalgo va a contar su historia. También fue una obra que tuvo mucho éxito, y después hicimos también la representación de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y otras cosas más que hicieron que la catedral tuviera cada vez más afluencia a nivel cultural, pero fíjense, a través de la cultura se estaba evangelizando a la gente. Increíble
que aprovechábamos las noches, y esto surgió de esto de los fantasmas de la catedral. Bien, nos va ganando el tiempo y tengo que decirles que a propósito de esto, todavía hay otras cosas que me quedan pendientes de hablarles de lo que fui haciendo en la catedral, como por ejemplo el altar mayor, que me tocó mandar a hacerlo. Tenía mucho tiempo que no existía altar mayor en la catedral, y otras cosas. Pero hablando de esto de los personajes, era increíble verlos en la catedral con esos atuendos. Un día, la señora Cristina Pacheco, que era experta en entrevistar gente que hablaba de sus oficios, lugares, etc. Un día la señora Cristina Pacheco llegó a la catedral y estuvo hablando, preguntando en su programa de todo lo que se hacía ahí, y le comentamos de lo de Voces de Catedral. Y me dijo, qué interesante, padre, voy a hablar de esto en mi programa. Y después, antes de despedirse, pidió pasar al baño. Con mucho gusto, el baño para mujeres está en la parte alta, hay solamente una escalera para subir, por ese mismo lugar se sube y se baja, no hay otra forma de llegar a esos baños, un solo camino, y hay una gente que está al pendiente de quién sube y quién baja. Pues bien, ya subió al baño y cuando baja, padre, ¿qué van a presentar la obra ahorita? No, ¿por qué? La obra se presenta en la tarde. Y eran como las 2 de la tarde en ese momento. Es que acabo de ver a una de las actrices allá arriba y qué magnífico vestuario, ¿verdad, padre? Caray, ¿y cómo vio el vestuario? Pues sí, así, con un atuendo del siglo como XVII, XVIII, no sé exactamente, toda de negro, con una mantilla. Caray, pues yo que recordara no había invitado a ninguna actriz, tampoco el director tenía ningún ensayo ni nada, y entonces le dije, a ver, vamos a subir, porque la verdad no me cuaja esto, no me cae en la mente. Subimos y no había nadie. La persona que está al frente de los de seguridad que había puesto, que ven quién sube y baja, vio que subió alguien, que bajó alguien, nadie. Y la señora Cristina Pacheco y yo nos quedamos. ¿Qué es lo que pasó? Son cosas que uno no puede explicar. Ella dice que lo vio. ¿Fue un invento de ella? No sé. Ella dice que lo vio, yo no vi nada, y entonces quedó de cualquier manera en los escritos que yo hacía en la catedral de lo que iba sucediendo. Pero otra cosa que fue interesante, es lo que voy a cerrar, es que precisamente para preparar Voces de Catedral y para que siempre estuviera de la mejor calidad, el director experto en teatro, especialmente teatro barroco, él elegía a los actores, muchos de ellos egresados de la universidad, y ensayaba con ellos. No siempre se ensayaba con todos al mismo tiempo, sino, por ejemplo, esta noche, porque los ensayos eran en la noche, Voces de Catedral se presentaba los miércoles y a veces otro día de la semana en inglés, pero había noches en que no había nada, y era cuando aprovechábamos para que hubiera algún ensayo. Y él me decía, padre, puedo venir ahora con algunos actores a ensayar, no hay ningún problema. Yo les digo a los de seguridad, a los veladores, más aún yo voy a estar en mi oficina también por cualquier cosa, y nada más dime el horario y en qué área van a ensayar. Padre, hoy vamos a ensayar en el altar del perdón, donde está el Cristo del veneno, porque ahí voy a ensayar con esta actriz que representa la historia. Muy bien, solamente te pido que no enciendan todas las luces porque se gasta mucho. Vamos a encender solamente una luz pequeña que te servirá para ti y para la actriz. Muy bien. De repente cuenta Francisco Hernández, así es el nombre del director, y su testimonio completo lo pueden ver en otro canal, en otro video de mi canal que se llama Fantasmas en Catedral o algo así. Él lo cuenta, su testimonio completo. Él menciona que estaba frente al altar del perdón, la actriz estaba en los escalones del altar del perdón viéndolo hacia él como si fuera público, y de repente Francisco dice que vio detrás de la actriz que pasaba alguien, y le dijo a la actriz,
¿Sentiste que pasó alguien? Y ella dijo, sí. Y claro, si no había nadie más que los veladores, si no había nada más que ellos, los veladores estaban en su cabina en ese momento y yo en la oficina, se preocupó. Y entonces empezó a gritar, veladores, veladores. Los veladores se acercaron, me llamaron a mí por radio, padre, aquí está Francisco. ¿Qué pasó, Francisco? Es que acabamos de ver a una persona que pasó aquí atrás de la actriz, sobre el altar del perdón, arriba de los escalones. Ah, caray, veladores, por favor, di la orden, prendan la luz inmediatamente y vamos a ver quién está. Las puertas están totalmente cerradas, nadie pudo entrar y nadie puede salir tampoco. Están totalmente cerradas porque así era hasta que salieran los actores. Bien, se buscó capilla por capilla, lugar por lugar, pasillo por pasillo, nadie, nada. Entonces regresamos al altar del perdón y qué impresión, porque cuando llegamos al altar del perdón, todas las veladoras, así, todo el altar del perdón estaba lleno de veladoras siempre, porque, como ya les comenté, era el Cristo más querido, y entonces mucha gente llegaba y ponía las veladoras. Claro, ya cuando se cerraba la catedral, se apagaban todas las veladoras para que no hubiera ningún peligro de incendio, y se quedaban ahí. Hasta el día siguiente, las que estaban completas se volvían a encender, las que no, se retiraban los vasos, en fin. Todas las veladoras encendidas. Todas. Nos quedamos totalmente admirados porque ¿cuánto tiempo se tarda para encender esas veladoras? Yo tenía una idea, ¿saben por qué? Porque en la catedral se casó la hija de Carlos Slim, Sumaya, con su esposo Fernando. Y ellos muy sencillos dijeron, queremos que arreglen la catedral en este altar donde nos vamos a casar, el altar del Señor del Veneno, con nube, con la flor más barata que existía. Se ve muy bonita, pero es la más barata. Les propusieron orquídeas, tulipanes, quién sabe qué, sus floristas. Ellos dijeron algo sencillo. Y algo interesante es que pidieron que les diera un espacio para cambiarse en la catedral antes de la boda. Ah, caray, pues lo normal es que la boda, la mujer llegue de un lugar donde la prepararon muy bien y todo. Ah, no. Ellos pidieron cambiarse en la sacristía. ¿Para qué? Para que antes de la misa, ellos personalmente encendieran todas las veladoras. Ellos habían comprado en esta ocasión todas las veladoras para ese día del altar del Señor del Veneno, para que estuvieran así en su misa. ¿Cuánto se tardaron? Más de 1 hora en encenderlas todas. Una por una, con mucho cuidado, pues como 1 hora se habrán tardado. Entonces, de repente aquella noche, regresar al altar del Señor del Veneno y encontrar todo encendido, una cuestión sobrenatural. ¿Por qué? No lo entiendo. Francisco, ¿lo entiendes tú? No. Actriz, ¿lo entiendes tú? ¿Veladores lo entienden? No. No entendemos. ¿Alguna señal? Pues, ¿cómo? Si no hay... Lo único que vemos es que se encendieron las veladoras, no hay un mensaje. Nadie nos dijo por qué. Uno le pregunta a Dios por qué. Y Francisco decía, Padre, tenemos que entender que estamos haciendo algo bueno. ¿Por qué? Porque con esta obra de teatro usted está hablando de la historia del Señor del Veneno, está hablando de creer en Dios, está hablando de venir a la catedral a encontrar la luz, el perdón, está hablando de los obispos que han estado en este lugar, está hablando de darle culto con mucho respeto a esta imagen, que hay que cuidar todo este lugar. De alguna manera lo que estamos haciendo es traer luz a la mente de muchas personas, luz al corazón de mucha gente. Y bueno, solamente esa fue la respuesta que tuvimos aquella noche. Terminamos haciendo oración y evidentemente, aunque aquellas veladoras se habían encendido, vamos a decir milagrosamente, teníamos que acabar con el milagro.
no las íbamos a dejar encendidas, aunque de repente dijimos, si nosotros no las prendimos, ¿las vamos a apagar? Y yo dije sí, porque la catedral no puede estar con riesgo de un incendio. Aquí cualquier veladora, es norma, se tiene que apagar en la noche. Y de cualquier manera les dije a los veladores, tengan un extinguidor por si volviera a pasar alguna cosa en esta noche. Entre todos apagamos las velas y después de hacer la oración, cada uno nos fuimos a nuestra casa con esta experiencia, con este pensamiento y con la pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? Ustedes tendrán quizás alguna respuesta. Yo me quedé con esa pregunta y con esa respuesta que les acabo de comentar dentro de las cosas de la catedral. Pero es que finalmente, imagínense ustedes un edificio que ha vivido cientos de años, que lo han visitado personas fieles, turistas, que han estado en el edificio músicos, directores de coro, obispos, canónigos, personas con pecados, personas que han sido perdonadas, niños bautizados, confirmados, personas que se han casado, grandes artistas, pintores, escultores, etc. Y muchos que han muerto. Pues sí, evidentemente que las cosas pueden ser interesantes y misteriosas. Así es, Peperucho. Como que a veces te cambia la voz, ¿verdad? Sí, padre, a veces hablo así y a veces hablo así como usted. Qué trampas hacemos nosotros, pero para que se diviertan. Bueno, ojalá que les haya gustado este video. Diles adiós, Peperucho. Adiós, adiós, adiós. Que les haya gustado el video y vamos a seguir hablando sobre catedral porque hay muchas cosas que hablar todavía, ¿eh? Que Dios les bendiga.